Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Con este video les traigo un breve análisis sobre la historia de la unión de Elizabeth Woodville con el rey Eduardo IV de Inglaterra. A través de su escandaloso matrimonio con una reina improbable, el rey Eduardo desafió la expectativa y convención de la realeza de usar una unión matrimonial como una herramienta diplomática y, en cambio, dicho rey dio prioridad al amor, o tal vez a la lujuria. En este video, se explora su relación de 19 años. Enrique VIII tiende a ser el monarca que se cita con frecuencia por romper el molde marital real, eligiendo a damas inglesas como esposas. En particular, los arcos narrativos de sus relaciones con las primas Ana Bolena y Catalina Howard continúan fascinando, 5 siglos después de que su pasión recurriera al odio y las enviara a ambas a la muerte. Sin embargo, resulta curioso saber que Enrique solo estaba siguiendo el ejemplo establecido por Eduardo IV, su abuelo yorquista a quien se parecía tanto en la apariencia como en el apetito por todas las cosas mundanas. Es posible que Eduardo no haya tenido tantas esposas como su nieto, pero sus enlaces con mujeres eran tan complejos y, tal vez, igualmente destructivos a escala nacional. En lugar de seguir la ruta tradicional de la realeza y negociar una novia extranjera influyente, Eduardo siguió su corazón y eligió a su esposa por sus cualidades personales. Y a pesar del escándalo que esto creó, el matrimonio demostró ser exitoso y duró hasta su muerte. Cinco años mayor que su esposo regio, Elizabeth Woodville era una reina poco probable. Su legendaria belleza rubia encantó al joven rey yorquista e hizo que se casara con ella, a pesar de la tradición, a pesar de los consejos, tal vez incluso a pesar de sí mismo. Si bien nadie podría culpar a sus encantos personales, Elizabeth fue considerada una opción inaceptable como reina por la mayoría de los asesores de Eduardo. Ella era viuda, con 2 hijos tenidos de otro matrimonio, nacida y casada en familias con lazos lancasterianos, la hija de un simple caballero, un hombre que se había opuesto a los York anteriormente. No trajo dote ni conexiones internacionales, ni territorios, ni promesa de apoyo diplomático. Lo que ella trajo fue su fertilidad, dando 10 hijos al rey, además de los 2 hijos que ya había tenido de su primer esposo. Elizabeth también trajo un modelo de reina que difería enormemente de la mujer que reemplazó, la francesa Margarita de Anjou. Elizabeth puede haber comenzado su reinado como inadecuada e impopular, pero de hecho, fue la encarnación perfecta de la hermosa, sumisa y fértil reina, que se convertiría en un arquetipo de la literatura medieval. No se sabe exactamente cuándo Elizabeth y Eduardo se conocieron por primera vez. Bien pueden haber estado unidos en el pequeño mundo de élite de la aristocracia inglesa, en la corte, o algún evento importante en la década de 1450. La pareja puede incluso haberse conocido como niños, ya que los padres de Elizabeth parecen haber servido en Rouen, mientras que el padre de Eduardo era residente allí, como teniente de Normandía. Sin embargo, durante gran parte de la juventud de Eduardo, Elizabeth estaba casada y no estaba disponible, una situación que solo cambió poco antes de que él se convirtiera en rey. Es posible que Eduardo la admirara antes de este punto, pero, incluso si nunca antes se habían visto, su atracción se estableció rápida y decisivamente. La victoria de Eduardo en la batalla de Towton en 1461 puso a los Woodvilles en una posición difícil. La familia había luchado en el lado equivocado y sobrevivió. Sin embargo, en junio de 1461, Eduardo se quedó en la casa de los Woodvilles, en Groby, Leicestershire, y otorgó un perdón al padre de Elizabeth, anunciando una nueva relación entre la familia y los yorquistas. Es casi seguro que la ahora viuda Elizabeth había buscado refugio bajo el techo de sus padres, por lo que este bien podría haber sido un momento crítico en su relación. En el video biografía que realicé sobre Elizabeth Woodville,
Menciono que su primer contacto con la corte de Eduardo llegó el 13 de abril de 1464, solo unos meses antes de la fecha sugerida de su matrimonio. Ella apeló a William, Lord Hastings, quien en ese entonces actuaba como supervisor de las Midlands, para buscar su ayuda en una disputa que había surgido con su suegra. La leyenda cuenta que ella, una viuda indefensa, esperó a Eduardo bajo un roble en el bosque de Whittlebury, con la esperanza de obtener las herencias de sus hijos. Tal vez el rey vino paseando, escuchó sus problemas y se enamoró. Cuando ella se dio cuenta de sus intenciones y acordó convertirse en su esposa, sabiendo su posición, ella no puede haber sabido lo que le esperaba, pero debe haber aceptado coludir en su velo de secreto. Y ciertamente, su decisión de casarse con el rey, no puede haber sido una que Elizabeth habría tomado a la ligera. Elizabeth se casó con Eduardo en secreto, según la tradición el primer día del mes de mayo, pero más probablemente en algún momento antes de septiembre de 1464. La fecha exacta y las circunstancias de este evento aún se debaten acaloradamente entre los historiadores, especialmente porque las elecciones que Eduardo hizo más tarde se usaron para socavar su propia línea dinástica. La ceremonia parece haber tenido lugar en la capilla de Groby, con la presencia de la madre de Elizabeth, Jaquete de Luxemburgo, mientras que su padre ignoraba todo en ese momento. Esta elección no fue sorprendente, dada la reacción que Eduardo podría anticipar al partido, pero también existe la posibilidad de que ese ritual secreto se pretendiera como un medio de seducción, y no como uno de compromiso duradero. Algunos historiadores han sugerido que el rey, de hecho, ya estaba casado en este momento. Poco después de la muerte de Eduardo, la cuestión de la legitimidad de sus hijos se convirtió en una declaración hecha por Robert Stellington, el obispo de Bath y Wells, quien afirmó que un acuerdo previo entre Eduardo y Eleanor Butler invalidaba su matrimonio con Elizabeth. Y fue este el argumento que se utilizó para deponer al hijo mayor de Eduardo, Eduardo V, y reemplazarlo con el tío de este último, Ricardo III. Eleanor Butler ya estaba convenientemente muerta desde este momento, al igual que cualquier otro testigo, por lo que la plausibilidad de la afirmación se basaba en lo que se sabía del carácter de Eduardo. Su reputación contemporánea como mujeriego hizo poco para calmar esta posibilidad, y las circunstancias de su matrimonio secreto con Elizabeth Woodville solo se sumaron a las dudas. En ese momento, no había forma de que Eduardo pudiera haber predicho su muerte temprana, o las acciones de su hermano Ricardo, aunque al rechazar la práctica habitual de llevar a cabo un matrimonio real en público, el mismo Eduardo sembró muchas dudas sobre sus verdaderos motivos. Eduardo y Elizabeth estuvieron casados durante 19 años. Su relación abarcó un periodo turbulento, durante el cual dicho rey perdió y recuperó el trono, se enfrentó a la rebelión y se vio obligado a exiliarse. Esto significaba que hubo periodos en los que la pareja estaba separada, sin saber si se volverían a ver o no. Eduardo también tenía amantes, especialmente hacia el final de su vida, cuando amaba la compañía de Jane Shore. Sin embargo, esto de ninguna manera era inusual en ese momento, por lo que no habría sido necesariamente un motivo de conflicto, en la forma en que podría anticipar la sensibilidad moderna y postromántica. Casi se esperaba, por razones de salud y seguridad, que los hombres se abstuvieran de dormir con sus esposas embarazadas, y buscaran entonces consuelo sexual en otras mujeres. Si bien Eduardo podría compartir la cama de otra mujer, él había hecho de Elizabeth su reina y, a diferencia de su nieto Enrique VIII, nunca tuvo la intención de desalojarla de esa posición. El sexo con otras mujeres habría sido un desvío y una salida física, en lugar de un intento de reemplazar a Elizabeth. Los médicos le aconsejaron sexo extramarital como esencial para la salud, e incluso eso podría haber sido bienvenido por la propia reina más tarde en su vida, o mientras estaba indispuesta. De todos modos, el matrimonio nunca parece haberse debilitado. Y a pesar de estas dificultades y la oposición a su unión, ambos estaban unidos en su deseo de estar juntos. Hoy en día, es difícil recuperar los detalles íntimos de una vida privada que no fue registrada en cartas o en un diario.
Sin embargo, es posible observar las indicaciones que sugieren que el matrimonio funcionó a nivel personal, y la capacidad de Eduardo para mantener la unión, a raíz del disgusto contemporáneo que hubo hacia la familia de Elizabeth. Al desafiar las expectativas de que como rey debía usar el matrimonio como herramienta diplomática, Eduardo priorizó el amor, tal vez la lujuria, de una manera que expuso sus propios sentimientos. No había duda de que él deseaba a Elizabeth, y estaba preparado para correr riesgos considerables al convertirla en su reina. Sin embargo, en medio de toda la controversia, los propios sentimientos de Elizabeth son menos transparentes. Algunos de los cronistas mencionan su resistencia inicial a los avances de Eduardo, por razones morales, negándose a convertirse en su amante, de una manera que lo hizo a él decidirse a convertirla en su esposa. Sin embargo, esto no parece haber sido una política tan consciente como la que Ana Bolena usaría 6 décadas después. No hay duda de que Eduardo era un gran partido para la viuda de un caballero. Además de sus considerables encantos personales, el ganarse a un rey era el logro final para cualquier mujer, y trajo ventajas sin precedentes a la familia Woodville, algo sobre lo cual Elizabeth debe haber sido muy consciente. Pero este puede haber sido un movimiento realista, no cínico. Fue la feliz unión de atracción y ventaja lo que habría hecho que el partido fuera tan único. Ya se ha dicho que Elizabeth dio a Eduardo IV 10 niños, y el menor de ellos nació solo 3 años antes de la muerte del rey. De sus 7 niñas y 3 niños, solo 5 hijas llegaron a la edad adulta, los otros fueron víctimas de la enfermedad o desaparecieron dentro de la Torre de Londres, como fue el caso de los 2 niños mayores, Eduardo V y su hermano Richard, conocidos por la historia como los príncipes en la torre. La disposición para la educación y el establecimiento del joven príncipe Eduardo, en el castillo de Ludlow en la década de 1470, muestra que sus padres se preocuparon profundamente por la forma en que se impartía su aprendizaje, sus horas de ocio y las influencias sobre él. Se le permitía tiempo para jugar, disfrutar de sus perros y caballos, y estar bien alimentado, bien dormido, y preservado de la influencia de aquellos que podrían hacerle daño. La familia real parece haber sido una unidad cercana y cálida, que conservó una sensación de lealtad y apoyo mutuo en todo el reinado de Eduardo y después. Sus cuentas domésticas y los relatos ofrecidos por los testigos oculares capturan su inversión mutua en la vida que habían creado juntos y lucharon para proteger. La hija mayor, Isabel de York, continuó ayudando a sus hermanas y a sus descendientes, después de casarse con Enrique VII y convertirse en reina. Con la llegada de 1483, Eduardo y Elizabeth aún podrían haber anticipado muchos años juntos. Se habían casado hacía casi 19 años, el país estaba en paz, y el propio Eduardo se estaba acercando a su 41 cumpleaños. Tenía mediana edad por los estándares contemporáneos, y aunque no era tan activo y en forma como sus primeros años, había liderado personalmente un ejército contra los escoceses solo un año antes. El matrimonio había sido presionado por los conflictos de Eduardo con su nobleza, ya que la rivalidad fue creada por los celos ante la nueva riqueza de los Woodvilles. Sin embargo, no hay anécdotas sobrevivientes relacionadas con el conflicto entre la pareja en sí, o cualquier disminución de su afecto mutuo. No hay ninguna historia de chismes sobre Eduardo y Elizabeth, al contrario de muchas otras que surgieron, y aún surgen, sobre muchos otros reyes. Su asociación parecía complementaria, armoniosa y duradera, con Eduardo adoptando un estilo marcial de liderazgo, gobernando por el mérito de su personalidad, y Elizabeth tomando el papel típicamente femenino de la reina de apoyo y fértil, pero esencialmente apolítica. La muerte prematura de Eduardo en abril de 1483 puso fin a una asociación productiva antes de que su hijo mayor fuera mayor de edad. Habiendo sido el pegamento que unía a los elementos dispares de su corte, la ausencia de Eduardo demostró ser el catalizador que precipitó el caos civil. Perdiendo el control del poder y de sus hijos, Elizabeth fue testigo de la muerte de sus amigos y familiares, antes de que la paz fuera restaurada bajo su yerno, Enrique VII. Ya entonces cansada, ella se retiró a la abadía de Bermondsey, pasando sus últimos días en reclusión,
antes de ser enterrada en una humilde tumba a pedido propio, junto a su amado Eduardo, en la capilla de San Jorge, en Windsor. Y hoy se encuentran allí, permanentemente unidos en la muerte, y su matrimonio como símbolo de la fuerte norma que encarnaron en vida. Y bueno amigos, hasta aquí este video análisis sobre la unión de Elizabeth Woodville y el rey Eduardo IV. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. No olviden darle me gusta al video, si así lo creen merecedor, suscribirse al canal, y también activar la campanita de notificaciones, para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Feliz día y hasta pronto.